Este físico teórico californiano de origen japonés es uno de los padres de la teoría de cuerdas. A los 8 años vio en el periódico la necrología de Albert Einstein, con una foto de su escritorio que mostraba los papeles inconclusos sobre la teoría del todo, que haría compatibles la física de lo muy grande, las galaxias, y de lo muy pequeño, los átomos, y decidió que dedicaría su vida a acabar la obra del genio. No lo ha conseguido, nadie lo ha hecho, pero a los 75 años, pocos han demostrado más entusiasmo que Michio Kaku, tanto para investigar como para divulgar. Escritor superventas, su último libro es La ecuación de Dios. Los robots actuales son casi tan inteligentes como las cucarachas. Sueltas a una cucaracha en el bosque y enseguida se orienta para encontrar comida, refugio. Un robot militar tropieza y ya no se levanta, pero un día serán tan inteligentes como las ratas, luego como los perros, y al final de este siglo como los monos. Entonces serán potencialmente peligrosos. Estamos en la cuarta ola, la física molecular, que nos ha dado la inteligencia artificial y biotecnología, pero ya estamos al principio de la quinta ola, la física a nivel atómico. Con ella llegan tres tecnologías. Una es el reactor de fusión, energía inagotable. La segunda es el ordenador cuántico. La era del silicio llega a su fin. Puede que veamos un declive de Silicon Valley. Y la tercera es BrainNet. Interconectaremos nuestros cerebros como ahora nos conectamos a Internet. Las tres se generalizan a partir de 2050. La gente puede elegir, si no quieres usar el teléfono o internet, nadie te obliga, pero no te quejes si te quedas atrás. La gente en el futuro se preguntará cómo podíamos pasar tanto tiempo mirando una pantalla. Querrán sentir lo que sienten los actores, y BrainNet transmitirá emociones, pensamientos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. La ciencia es una espada de doble filo. Un filo corta la ignorancia, la enfermedad. El otro hace daño a la gente. La cuestión es quién blande la espada, una dictadura o una democracia. Internet no es neutral. Tiene una dirección moral, da conocimiento y poder a la gente, y la gente acaba apoyando la democracia. Además, un equipo de científicos chinos ha descubierto materiales de vidrio en las muestras de superficie lunar recabadas por la misión Sham 5 en su viaje en el año 2020, algo que podría sustentar la futura construcción de bases en el satélite. Un suceso insólito. El hallazgo demuestra que el suelo lunar, en toda su expansión, tiene excelentes propiedades para formar y moldear material de vidrio, según varios expertos del Instituto de Física de la Academia China de Ciencias, citados por el rotativo local Global Times. La Estación Internacional de Investigación Lunar, tal y como asegura el investigador Shen Liquan, estos materiales se podrían usar para producir materiales de construcción in situ en la superficie lunar. En futuras misiones, China tiene previsto establecer en la Luna la Estación Internacional de Investigación Lunar, EIL, con la cooperación de otros países. En este contexto, el experto Xiao Ruiz argumentó que el vidrio sufrió graves impactos de meteoritos a múltiples escalas que van desde kilómetros hasta nanómetros, y las diferentes formas de vidrio que podrían reflejar la intensidad de la colisión. Es importante para comprender la evolución del suelo lunar. Además, añadió que este descubrimiento es importante para comprender la formación y evolución del suelo lunar. El programa Sham, bautizado así en honor a una diosa que según las leyendas chinas vive en la luna, comenzó su actividad con el lanzamiento de la primera sonda en 2007. 12 años más tarde, y gracias a las grandes inversiones que se han ejecutado en este ámbito, ha conseguido hitos como el alunizaje exitoso de una sonda en la cara oculta de la luna en enero del 2019, un logro que ningún país había conseguido hasta la fecha. Gran inversión de Pekín en los últimos años. En 2020, la misión bautizada como Sham 5 viajó a la Luna, en donde recogió 1.731 gramos de muestra de terreno. Gracias a ello, los científicos descubrieron hace tan solo unas semanas una reserva de agua de millones de toneladas oculta en el suelo lunar. El agua de superficie de este satélite despierta el interés de la comunidad científica por su potencial para ser utilizada por futuras misiones de exploración espacial. Cabe destacar que en los últimos años, Pekín ha invertido fuertemente en su programa espacial. Hace menos de 2 años, China dio un pequeño gran paso en su objetivo de convertirse en una potencia espacial. Por primera vez, el gigante asiático fue capaz de enviar una nave robótica al Oceanus Procellarum, el océano de las tormentas, una enorme mancha oscura en la Luna, visible a simple vista desde la Tierra, donde se encuentran, según pensaban los responsables del programa espacial chino, los terrenos más jóvenes de nuestro satélite. La sonda Chang 5 aterrizó cerca
cerca del monte Runker, una mole de 70 kilómetros de largo que se levanta más de 1 kilómetro sobre el horizonte. Usó un brazo robótico para tomar muestras, las empaquetó y las envió al módulo orbital que sobrevolaba la Luna. Desde allí se despacharon de vuelta a la Tierra. Y todo esto en un solo día lunar, unos 14 días terrestres. El análisis de estas muestras, las primeras recogidas en la Luna desde la misión soviética Lunik 24 en 1976, devela ahora una sorpresa. China cree haber resuelto uno de los mayores misterios sobre la Luna. ¿De dónde viene el agua que contiene? Probablemente la Luna se formó cuando un planeta de tamaño de Marte se estrelló contra la Tierra hace más de 4.000 millones de años. El cataclismo hizo que un pedazo de la Tierra quedase desgajado y completamente cubierto de roca fundida por la violencia del impacto. Las temperaturas debieron ser tan infernales que toda el agua probablemente se evaporó para siempre. Sin embargo, en los últimos años, varias misiones robóticas y telescopios terrestres han confirmado que la Luna sigue atesorando agua, y no gotitas, sino toneladas en forma de hielo. Buena parte está en las zonas de sombra perpetua de los polos, donde nunca llega el sol, y esas regiones inexploradas, en especial las del Polo Sur, se han convertido en el lugar donde aterrizarán las primeras misiones tripuladas al satélite en más de 50 años. Van allí precisamente porque hay agua, y con ella posible sustento para colonos, y materia prima para combustible de cohetes con los que algún día llegar hasta Marte. Hasta ahora no se sabía de dónde vino esa agua helada. Otras sondas espaciales han apuntado a que también la hay en zonas iluminadas del satélite, sin que de nuevo se sepa cómo ha llegado allí, tal vez a bordo de asteroides o desde alguna reserva no detectada hasta ahora. En un estudio publicado el lunes, científicos de la Academia Nacional de Ciencias Chinas, CAS, en colaboración con 2 investigadores europeos, aseguran que la clave del origen del agua en la Luna está en las muestras enviadas a la Tierra por Chang'e 5, desde el noreste del satélite. Estas contienen vidrios de impacto, pequeños granos de diferentes colores que probablemente se formaron a altas temperaturas tras el choque de meteoritos. Estos vidrios recolectados por la sonda china contienen pequeñas cantidades de agua, según el estudio publicado en la revista especializada Nature Geoscience. Zhen Hu, del Laboratorio de Física Planetaria de la ANC, explica que el contenido de agua en los cristales es de unas 2.000 partes por millón, o de 2.000 gramos por cada tonelada de suelo. En la Luna, los impactos de meteoritos son muy frecuentes y suceden por todo el satélite, con lo que los vidrios están repartidos por toda su geografía, desde el Ecuador hasta las regiones polares. El preciado elemento puede estar en su variante molecular, con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, aunque probablemente es más abundante el llamado hidroxilio, con un átomo de hidrógeno y otro de oxígeno, explica Zhen. Los investigadores han estimado la cantidad total de H2O que puede haber en toda la Luna almacenada de esta forma, unos 270.000 millones de toneladas. Se trata de una reserva descomunal comparada con otras estimaciones. En 2010, por ejemplo, un radar de la NASA a bordo de la sonda india Chandrayaan estimó que en el Polo Norte había unos 600 millones de toneladas. Las muestras chinas son unos 1.000 millones de años más jóvenes que las que recolectaron los astronautas del programa Apolo de Estados Unidos y las misiones robóticas de la Unión Soviética. Los últimos análisis muestran que estos cristales se han estado formando durante los últimos 2.000 millones de años y que los picos de producción coinciden con los periodos de intenso bombardeo de meteoritos, incluido uno de hace 68 millones de años, cuando otro gran meteorito impactó en la Tierra y aniquiló a los dinosaurios. Lo más interesante, explica Zhen, es que el agua que hay encerrada en los cristales lunares la ha generado el Sol. El análisis de los distintos tipos de átomos de hidrógeno en las muestras apunta a que el bombardeo de partículas cargadas que llega desde el Sol, llamado viento solar, y que contiene átomos de hidrógeno con carga positiva, penetra en los vidrios y se combina con el oxígeno ya presente. Cuando la temperatura es lo suficientemente alta debido a la radiación solar, estos cristales también pueden liberar parte de su carga de H2O. Estos cristales son los responsables del ciclo del agua en la Luna, resume el científico chino. De cara a futuras misiones tripuladas, esta puede ser una fuente alternativa de agua, reconoce el investigador. La forma de extraerla sería recolectar suelo lunar, calentarlo en un horno a 100 grados y capturar el vapor resultante, detalla. Puede parecer una locura,
pero Europa va a enviar una misión robótica a la Luna llamada Prospect para hacer esto mismo como parte de un experimento. Una sonda taladrará el suelo lunar, recogerá muestras y las calentará hasta los 100 grados para estudiar los compuestos volátiles presentes, entre ellos el vapor de agua, explica a este diario James Carpenter, jefe de ciencias planetarias de la Agencia Espacial Europea, ESA. Este proyecto, que lanzaremos en 2026, nos puede aclarar si hay agua atrapada en los minerales de la Luna, destaca. El nuevo estudio, liderado por China, aporta una importante demostración de que hay agua atrapada en los cristales lunares repartidos por toda la superficie, destaca Carpenter. Pero la cantidad de este material es muy pequeña. Recuerda así que para conseguir cantidades interesantes en misiones tripuladas habría que procesar muchísimo suelo lunar. Estos vídeos no son probablemente una reserva explotable de agua, opina. Lo que sí aporta este trabajo es una prueba clara del ciclo del agua en el satélite, incluido el posible origen de las reservas heladas que hay en los polos. La atmósfera de la Luna es tan fina que las moléculas suspendidas en ella nunca interactúan. De esta forma, cuando el Sol impacta en los granos de vidrio, libera vapor de agua, y este sale despedido en una trayectoria balística como una bala de cañón, explica Carpenter. El agua tiende a permanecer más tiempo en los lugares más fríos y oscuros, en lo que explicaría por qué se ha acumulado en forma de hielo en ambos polos, destaca. Un nuevo tipo de instrumento a bordo de orbitadores chinos ha descubierto evidencia de un proceso volcánico en la Luna, que solo se había visto en la Tierra. La evidencia de la superficie muestra que este volcán probablemente entró en erupción por última vez hace 3.500 millones de años, por lo que el calor no proviene de lava fundida ni nada por el estilo, sino que proviene de los elementos radioactivos en la roca ahora sólida. Los expertos lo han definido como el vulcanismo más similar a la Tierra en la Luna. En este proyecto, China hizo públicos sus datos, al igual que la NASA, y ambos pudieron trabajar con este conjunto de datos único para descubrir esta revelación sobre la Luna. Siguiendo las reglas, no podíamos colaborar directamente con los investigadores chinos y todos los fondos provenían solo de la NASA, por lo que tuvimos que seguir las migas de pan para abrir este conjunto de datos, dijo Matthew Singler, científico principal del Instituto de Ciencias Planetarias, PSI. ¿Existen realmente los volcanes en la Luna? El único tipo de roca que realmente contiene suficientes elementos radioactivos es el granito. Entonces, los datos recopilados con un tipo fundamentalmente nuevo de instrumentos de microondas muestran que un gran volcán en la Luna alguna vez fue alimentado por una cámara de magma de granito, mucho más grande debajo de él. Antes de la década de 1950, la mayoría de los científicos pensaban que los cráteres de la Luna eran volcanes. Luego, los estudios asociados con las misiones Apolo mostraron que casi todos eran impactos, confirmó Singler. Hubo abundante vulcanismo con basaltos de inundación, lavas delgadas que fluyen, que cubren aproximadamente el 16% de la Luna, pero no mucho en el camino de lavas silícicas más gruesas que podrían formar algo que llamaríamos un volcán, agregó. Un batolito granítico es un enorme cuerpo de más de 20 kilómetros de lo que alguna vez fue lava subterránea y que nunca estalló. Los batolitos se encuentran debajo de las cadenas volcánicas, como los Andes o las cadenas montañosas de Cascadia, y son básicamente el sistema de plomería que los alimenta. Cuando estos sistemas de plomería se enfrían, forman granito. Los granitos, casi ausentes en el sistema solar fuera de la Tierra, son un tipo de roca que es básicamente lava enfriada que nunca llegó a la superficie. Usando un instrumento que analiza las longitudes de onda de microondas más largas que las infrarrojas, enviadas a la Luna en orbitadores chinos Chang'e-1 y 2, hemos podido mapear las temperaturas debajo de la superficie. Lo que encontramos fue uno de estos presuntos volcanes, conocido como Kökton-Belkobik. Brillaba absolutamente en longitudes de onda de microondas, afirmó el experto. Lo que esto significa es que está caliente, no necesariamente en la superficie, como se vería en el infrarrojo, sino debajo de la superficie. La única forma de explicar esto es por el calor adicional que proviene de algún lugar debajo de la característica, dentro de la corteza lunar más profunda. Entonces, Kökton-Belkobik, que se cree que es un volcán, también esconde una gran fuente de calor debajo de él, sentenció. Por otra parte, ¿qué hace un científico de prestigio como Michio Kaku en un congreso sobre ovnis? La pregunta era recurrente entre los que veían al conocido divulgador como cabeza del cartel de Ufology World Congress,
un evento celebrado en Barcelona este fin de semana en el que abundaban las afirmaciones extraordinarias sin pruebas siquiera mediocres. El boliviano Antonio Portugal, uno de los ponentes, asegura que ha entrado en contacto con extraterrestres que le han pedido que cuente su experiencia. Otro participante en el Congreso, Jane Maussan, tiene un largo historial de anuncios fenomenales, refutados o sin verificación posible. Este presentador mexicano ha difundido fotografías de extraterrestres de veracidades indemostrables o ha publicitado la existencia de un brazalete alienígena que era capaz de teletransportar a quien lo llevase. Tiempo después, Daniel Muñoz, un colaborador suyo, que también asistió como ponente en el Congreso de Barcelona, reconoció en una grabación con cámara oculta que el artefacto era un fraude. Las explicaciones de la presencia del científico estadounidense en el Congreso pueden ser varias. En primer lugar, es un trabajo bien pagado. Sus honorarios alcanzan las decenas de miles de euros. Y después, Kaku nunca se ha sentido incómodo jugando en los límites entre la ciencia y la fantasía. En una entrevista que concede durante un congreso a El País y a la que llega más de hora y media tarde, como una auténtica estrella de rock, insiste en que un físico y como científico siempre busca que las afirmaciones sean comprobables, reproducibles y refutables. En realidad, la mayor parte de su fama como divulgador se construye sobre especulaciones que no cumplen ninguna de estas condiciones. En libros como El futuro de la humanidad, El futuro de nuestra mente o Física de lo imposible, hace predicciones que solo se podrían constatar cuando Kaku o incluso muchos de sus lectores más jóvenes estén ya muertos. Algunos pueden decir que también la teoría de cuerdas, un intento de unificar las teorías físicas que explican el mundo y de la que Kaku es referente, tampoco cumple estas condiciones. Como sucede con otras de sus predicciones, es improbable que se puedan testar en el futuro cercano. Kaku asegura que decidió asistir a este congreso porque, así como antes, los creyentes de los ovnis eran quienes tenían que demostrar pruebas sólidas de que sus avistamientos eran en realidad naves extraterrestres, ahora la carga de la prueba recae en los gobiernos, que tienen que demostrar que las imágenes no son ciertas. Tenemos fotografías de gran calidad en las que podemos medir la velocidad de estos objetos. Viajan a entre 5 y 20 veces la velocidad del sonido, mucho más rápido que los aviones que conocemos. Además, zigzaguean de tal manera que a esa velocidad, si tuviesen un piloto, quedaría machacado por la fuerza centrífuga. Así que básicamente sabemos que son objetos mecánicos, apunta. Kaku no deja claro cómo salta de este argumento a la explicación alienígena. De hecho, él mismo ofrece una tesis más fácil de creer, señalando proyectos de drones hipersónicos de Rusia y China que podrían coincidir con las observaciones que menciona. Más adelante, se muestra abierto a la posibilidad de que existan civilizaciones extraterrestres, recordando los millones de planetas habitables que deben existir en el cosmos. Asumir que somos la única civilización es probablemente incorrecto, afirma apoyado en estos datos. Pero el físico estadounidense parece rehuir la cuestión de que en el Congreso que encabeza no se plantea solo la posibilidad de que haya otros seres inteligentes en el universo. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el video te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.